Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Periodismo Hoy, un espacio donde analizamos el quehacer periodístico y su impacto en la sociedad. Y antes de comenzar, quiero compartir con ustedes una noticia especial, un recordatorio especial, y es que en marzo próximo esta serie cumple 5 años al aire. Yo soy Alexia Cervantes y me acompaña el periodista Andrés Solís. ¿Cómo estás, Alexia? Qué gusto saludarte. Y sí, 5 años al aire, y esto se lo debemos a la audiencia que nos ha acompañado durante todo este tiempo, porque pues ha encontrado en este espacio de análisis, de reflexión, pues un diálogo abierto para que analicemos el tipo de periodismo que estamos haciendo en nuestro país, en México, en América Latina, las herramientas que encontramos a nuestro paso para hacerlo cada vez mejor, porque pues aquí creemos siempre que la sociedad merece mejores medios, merece mejores periodistas, a pesar a veces de los maltratos por parte de la misma emisora para quienes colaboramos en este programa, pero felices, Alexia, de cumplir 5 años al aire. Oye, Andrés, y además vamos a tener nueva sección en marzo próximo, vamos a estar en vivo desde las instalaciones de Radio Educación, así que vienen sorpresas, pero de eso les iremos dando detalles poco a poco, así que pues muchas gracias por seguirnos a lo largo de esta ya media década. Qué bárbaro, suena fuerte cuando lo dices así. Pero Andrés, ya entrando de lleno al tema de hoy, déjame recordarles a nuestras audiencias que hace algunas semanas abordamos la convocatoria de la 7ª edición del Premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, conversando sobre pues su importancia, sobre el proceso de participación, y hoy a punto ya de cerrar la convocatoria queremos profundizar en el impacto de este premio y también en el papel del periodismo en la defensa, en la promoción de los derechos humanos. Así es, a pesar de que aquí hemos dicho muchas veces que el periodismo tiene que ser sí o sí con visión de derechos humanos, pero vamos a platicar aquí con Jesús Peña Palacios, quien es representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que nos va a ayudar además pues, a reflexionar sobre esta situación que estamos platicando y de la relevancia que tiene este premio Bridge Valdés, y además, claro, los desafíos que como periodistas enfrentamos cuando a veces nos metemos al tema de los derechos humanos. Pero como siempre, antes de arrancar con todo, ¿qué les parece si vamos a la agenda de la semana? Estas recomendaciones que nuestro equipo de producción nos tiene preparados semana a semana. Vamos a escuchar la agenda Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Fundación para la Comunicación y el Periodismo anunció la 8ª edición de la Semana del Periodismo, que se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero de 2025 en Pachuca, Hidalgo. Este foro busca fortalecer la libertad de expresión, reflexionar sobre los retos actuales del gremio y reconocer la trayectoria de periodistas destacados con el premio Funcope 2025. Contará con más de 13 ponencias y talleres donde aprenderás de política, ciberseguridad, crimen organizado y mucho más. La entrada es libre y gratuita. Para conocer el cartel de actividades, visita la página de Facebook de Fundación para la Comunicación y el Periodismo. Si eres egresada o egresado de áreas de estudio de la historia del arte y/o áreas afines de comunicación, esta es tu oportunidad para estudiar una maestría de periodismo y gestión cultural en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Durante el mes de febrero, la Septién te otorga un 30% de descuento en tu inscripción. La maestría es sabatina cuatrimestral y el periodo de estudios inicia en junio de 2025 y termina el 22 de mayo de 2027. Esta maestría puede servir como opción de titulación por estudios de posgrado para algunos programas de licenciatura de otras instituciones de educación superior. Puedes consultar las bases, requisitos y validez en el sitio web www.posgradoseptien.mx. Cinecreación Academia tiene actividades para ti.
Si te interesa dedicarte al cine de animación, este primer módulo es una excelente oportunidad para que aprendas con Rita Basulto, León Fernández, Raúl Robin Morales y Emilio Ramos. Se trata de una serie de clases en línea en las que cineastas del Sistema Nacional de Creadores de Arte impartirán pequeñas sesiones enfocadas en impulsar a nuevas generaciones de creadores en sus áreas de especialidad. Todas las actividades son gratuitas y a distancia con previo registro. Para mayor información, visita la página de Facebook de Fonca. Gracias por su atención a esta Notiagenda Periotips. Recuerden que estamos pendientes en las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy. En X somos @hoyperiodismo. Y también semana a semana ahí les estamos compartiendo el podcast con la emisión más reciente. Emisión que, claro, también la subimos a la página de internet de Radio Educación, donde hay un micrositio para todos los podcasts de todas las series que están al aire en la emisora. Allá hay un espacio específico para Periodismo Hoy. Le dan clic al botón y van a poder descargar nuestra emisión semanal y las del último año. Recuerden que es en www.medioradio.edu.mx. Oye, Andrés, ¿y qué te parece si también antes de irnos a la entrevista les adelantamos algunos detalles de nuestra sección Un Día en la Prensa? Esta sección que dedicamos al abordaje de distintos sucesos históricos, a cómo fue retratado desde el periodismo. Y hoy vamos a hablar de un suceso que tuvo lugar un 6 de febrero en el cambio de siglo, en el año 2000, en un contexto de intensa movilización estudiantil, y la sede de uno de los centros educativos más importantes de México fue tomada por las fuerzas federales tras un conflicto que ya tenía varios meses. Un conflicto que contribuyó también al cambio sustancial de este país. Así es que mándenos un mensaje a nuestras vías de comunicación. Mientras tanto, les invitamos a que se queden aquí y nos acompañen a la conversación, como semana a semana lo hacemos aquí en Periodismo Hoy. Bueno, ahora vamos a entrar ya de lleno a nuestra charla central de este día, de esta emisión, y como lo platicamos al inicio, hoy vamos a platicar sobre el impacto que ha tenido y esperamos que siga teniendo el premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, la importancia que tiene reconocer a quienes investigan y documentan no solamente las violaciones a derechos humanos, sino que también desde el periodismo contribuimos a mantener el tema visible, que no se nos olvide, recordando también que la autoridad tiene responsabilidad en ello. Y para platicar sobre el tema, déjeme darle la bienvenida a Jesús Peña Palacio, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenido, Jesús, muchas gracias por acompañarnos aquí en Periodismo Hoy, bienvenido a la radio pública. Muchísimas gracias por esta invitación y, por supuesto, un cordial saludo a todos los radioescuchas de Periodismo Hoy. Gracias, Jesús. Pues déjame decirte que hace ya algunas semanas hablábamos de este premio Bridge Valdés aquí en Periodismo Hoy, pero coincidíamos en que de alguna manera en estos años, ya es la 7ª edición, se ha consolidado como un referente para premiar, para reconocer el periodismo especializado en derechos humanos en México, que también creemos que todo el periodismo tendría que tener perspectiva de género, pero partiendo de allí, ¿cuál consideras que ha sido el mayor impacto de esta iniciativa del premio Bridge Valdés en los últimos años, considerando el contexto de México? ¿Qué nos dirías para comenzar esta charla? Varias cosas. Yo creo que en su conjunto el premio es un reconocimiento al periodismo de derechos humanos como una herramienta fundamental para la divulgación, la promoción, la defensa y la protección de los derechos humanos en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que cumplíamos el año pasado 75 años. Entonces, digamos, es en ese gran espíritu en el que el premio hace un reconocimiento a la labor periodística, y uno de sus logros es que coloca en el centro la labor de los periodistas, que a pesar de los riesgos, de las amenazas, de las dificultades, de la
a veces fragilidad laboral que enfrentan. Sin embargo, están y siguen siendo grandes promotores de los derechos humanos en México, y que con su trabajo, pues además de informar al conjunto de la sociedad, también contribuyen a derechos humanos tan básicos como el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, que son claves en una sociedad democrática. Entonces creo que todo esto que ha ido impulsando y cada vez con más fuerza el premio a lo largo de sus 7 ediciones es ya en sí mismo un gran logro del premio. Luego cada premio, cada trabajo premiado, pues a su vez levanta temas puntuales que han sido de enorme relevancia, pero en su conjunto es esta defensa por el derecho a la verdad y la justicia, además de informar a la ciudadanía mexicana. Oye, Jesús, en algún momento Gabriel García Márquez decía que hablar de periodismo de investigación era un pleonasmo porque todo el periodismo tenía que ser investigativo. Y luego vino esta invención también semántica del periodismo de datos. Pues claro, el periodismo tiene que ser de datos. Si no hay dato, no hay nota. Los testimonios pues llegan a ser complementarios al dato duro. Y entonces también hablar de periodismo de derechos humanos, desde mi muy personal perspectiva, es lo mismo, porque todo el periodismo debería de tener una visión de derechos humanos. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues puedo coincidir contigo en que efectivamente todo periodismo, igual que tiene que tener un enfoque de género sin lugar a dudas, en el abordaje de las noticias, también tiene que tener una perspectiva de derechos humanos. Pero dicho eso, desde luego que hay trabajos que destacan particularmente por ese enfoque de investigación, y puede haber un periodismo a lo mejor deportivo, puede haber un periodismo que está relacionado con la vida social o con la educación, pero sin lugar a dudas hay un periodismo que aborda esos temas, que quien ostenta el poder, que quienes están interesados en que la gente no esté informado, que quienes se benefician de la falta de información o de la corrupción, pues no es que sean muy amantes de ese periodismo. Y ese es ese periodismo de derechos humanos que trata de premiar, que trata de reconocer, que reconoce este premio Brice Valdés. Y como dices tú, y muy bien, es un periodismo que se tiene que basar en datos, sin lugar a dudas, que se tiene que basar en investigaciones previas. Y ese periodismo de datos, además, no podemos olvidar que es una especialidad periodística que usa esa gran cantidad de información para contar esas historias y contarlas de una manera muy fundamentada y de una manera que llega a la ciudadanía y que le transmite a la ciudadanía la verdad de lo que estaría aconteciendo en una determinada región, con unas determinadas personas, en un determinado tema, ¿no? Entonces, además, ese acceso a esos datos, que es fundamental, porque también la libertad de expresión está muy relacionada con el acceso a la información, pues es ese periodismo que permite los datos abiertos, por supuesto, las infografías, las visualizaciones, en fin, todo ese trabajo también, que además no solo es dar el dato, sino ayudarnos a todas, todos y todos a entender los datos y a ver cómo el dato soporta pues esa investigación en favor de la verdad y la justicia. Oye, Jesús, y preguntarte también desde tu punto de vista, desde ONU Derechos Humanos, ¿por qué es importante, uno, esto que ya mencionaba Andrés en un principio, que el periodismo exponga violaciones a los derechos humanos, pero que también el periodismo promueva los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, ahí hay varias dimensiones. Una, cuando tenemos un periodismo de investigación de derechos humanos, es un periodismo que visibiliza abusos o violaciones, que pone de relieve, que da a conocer esas violaciones, cualquiera que sea. Podemos estar ante un tema de libertad de expresión, de afectación al medio ambiente, o de tortura, o de discriminación, o desaparición. Y esto es lo que le va a permitir al público y también a las instituciones, en ocasiones, estar al tanto de los problemas sociales o políticos que afectan a las personas, ¿no? Y especialmente a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, porque no olvidemos eso. Es un periodismo también enfocado en quien no tiene acceso a los medios, en quien no tiene a lo mejor tanta facilidad de acceder a quien ostenta el poder, y por tanto son esa voz
de quienes no tienen voz, de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y, por ejemplo, si tomamos el premio Brice Valdés el año pasado, ¿a quién dieron el segundo premio? El segundo premio se lo dieron a dos periodistas, a John Gibler y al fotógrafo Miguel Tobar, y ellos hablaban de la situación de aquellas personas que han sido detenidas, son trabajadores mexicanos, pero hablaban, por ejemplo, en este caso de El Salvador, de personas que habían sido detenidas por el régimen el gobierno de Bukele y que estaban en las cárceles. Entonces, contaban las historias de vida de esta gente, de gente que quizás muchas veces no las tendríamos. Yo recuerdo un testimonio de un joven que era capaz de desmontar había aprendido él solo mecánica y era capaz de desmontar una moto entera y volverla a montar y que funcionara. Entonces, y cómo por haber estado en un lugar equivocado, en un momento equivocado, había sido detenido. Entonces, empezaba a traer esas historias y cómo ahí había. Pero también, digamos, cuando se especializan en derechos humanos, pueden ser agentes de cambio. Entonces, no solo, y entonces ya entramos un poco no solo a la denuncia, sino también, sin lugar a duda, a la defensa o la promoción, ¿no? Y seguramente si estamos hablando de ese periodismo de investigación y de ser instrumento de cambio, pues a lo mejor todos podemos pensar en, no sé, en 1972, el Washington Post, podemos estar pensando en el presidente Nixon y el escándalo del Watergate, tal vez, como el gran periodismo de investigación, pero eso se sigue haciendo hoy en día. Digamos, y por ejemplo, el primer premio del Brice Valdés el año pasado se le dio a Carlos Carabaña por un reportaje que se llamaba Los olvidados de Hidalgo: cáncer, contaminación y aguas residuales. Y era un reportaje sobre cosas que pueden ser muy cercanas a quienes nos están escuchando hoy acá, porque es cómo las aguas residuales del Valle de México llegan al norte de Toluca y estas aguas están contaminando los pozos de agua donde bebe la gente de esa región. Y por tanto, a partir de esa contaminación con las aguas residuales, están entrando en unos procesos de enfermedad, etc. Entonces, nuevamente, y eso hoy, por ejemplo, es un tema de atención del gobierno, de la actual administración. Entonces, fueron también los periodistas los que le dieron voz a gente que venían denunciando durante un tiempo largo que se estaban enfermando, que sus aguas están más, y es un reportaje periodístico el que ayuda a que se conozca eso y a que empiece a ser abordado por las autoridades. Entonces ahí ya, por ejemplo, tendríamos dos buenos ejemplos de que nos salvan muy bien de lo que es divulgación, de lo que es defensa, de lo que es protección de derechos humanos. Y qué bueno que tocas ese tema, porque los medios tienen como que esa posibilidad de estar en esos diferentes ámbitos, ¿no? En la difusión, en la ubicación, en el conocimiento, pero también en la promoción y en la defensa. ¿En qué parte ubicarías estas diferentes maneras de ver los derechos humanos dentro del periodismo? ¿En qué parte los ubicarías? Yo sé que es una pregunta medio compleja, pero tratemos de explicarle a la audiencia esta parte. Mira, yo creo que el periodismo y los derechos humanos están en todas las dimensiones del periodismo. Digo, he hablado de estos dos casos de visibilizar y de exponer, si quieres, de reclamar justicia y cambios, pero hay otra dimensión. El periodista también hace educación, también crea conciencia. Entonces, esa es otra dimensión del periodismo, porque le está acercando a la ciudadanía, por ejemplo, la importancia de los derechos humanos. Le puede estar contando a la ciudadanía que tiene un derecho a un agua sana, a un agua potable, que tiene derecho a no ser torturado, que tiene derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo, que tiene derecho a la salud, a la educación. Entonces, ahí no solo le está informando de sus derechos, sino también le está creando conciencia. Otra rama del periodismo. Pero también, por ejemplo, puede estar protegiendo a las víctimas cuando hace públicas sus historias, y entonces se genera desde la ciudadanía pues una empatía con esas víctimas, se genera una acción de las autoridades, entonces protegemos a las víctimas. Ahí, por ejemplo, te puedo dar también el año pasado, hubo en el premio Brice Valdés, por ejemplo, había la categoría de derechos a la niñez y adolescencia, y se dio el premio a un reportaje de Alejandra Cray y Daniela Aguazo sobre depredadores en las aulas. Era un tema de cómo hay abuso sexual a niñas y niños en las escuelas. Entonces, al sacarlo, se estaba protegiendo también a estas niñas y niños en determinadas escuelas. Entonces,
es como diferentes ramas. Y, por ejemplo, un periodismo libre, independiente y que difunde, fortalece la democracia. Entonces, otra dimensión del periodismo, porque no solo es que informamos, sino que con ese trabajo tan importante que hacen ustedes, Alexia, Andrés, y en fin, todos quienes estáis en este periodismo de hoy y en otros medios, pues finalmente es fortalecer la democracia, porque la libertad de expresión es piedra angular de un sistema democrático. Entonces son distintas dimensiones y creo que todas estas dimensiones tienen que ver con derechos humanos, sin lugar a dudas. Oye, Jesús, platícanos un poquito más también sobre cómo ONU Derechos Humanos está dentro de esta convocatoria, cuál ha sido su papel específico, su organización, su papel en la organización de esta edición. En semanas anteriores platicábamos con el representante de este programa Aprende de la Universidad Iberoamericana, pero ahora cuéntanos cuál es el papel de ONU Derechos Humanos en esta convocatoria. Pues mira, el papel de ONU-DH, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, va desde el inicio del premio. O sea, nosotros somos estábamos en el origen del premio, digo, a partir del asesinato de Javier Valdés y de Miroslava, y obviamente 2 asesinatos que tuvieron una enorme repercusión en México. Pensamos también en cómo no solo que la oficina documentó el caso, no solo que la oficina del Alto Comisionado tenía claro que había un vínculo entre la agresión, el asesinato de estos 2 periodistas y la labor del periodismo que ejercían, sino que además, al crear el premio, era también pues, mantener, sin lugar a dudas, el legado que el trabajo tan comprometido con este periodismo de investigación realizaron Javier Valdés y Miroslava Breach. Entonces, desde esos inicios está el alto comisionado de derechos humanos sumado. Luego, además, bueno, pues hemos estado metidos de lleno en la promoción del premio y vemos con satisfacción, además, que año con año, pues cada vez se van sumando otras agencias de Naciones Unidas, se han ido sumando embajadas, la Universidad Ibero, algunas asociaciones, organizaciones de sociedad civil. Por tanto, también hemos seguido en todo un trabajo de mantenimiento y de fortalecimiento del propio premio, ¿no? Y ahora que mencionas el premio, pues recordar a todos los radioescuchas que el 19 de febrero es la fecha límite para la presentación de trabajos, que está dirigido a los periodistas pues, de todos los medios de comunicación, tradicionales, en prensa, en radio, en televisión o en plataformas digitales, y que eso sí, que tienen que ser trabajos que se publicaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, pero animar a todos, ya sea crónica, investigación, fotoreportaje, audiovisual, radio, multimedia, podcast, a que no duden en presentar sus trabajos al premio. Estamos platicando con Jesús Peña Palacio, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Vamos a ir rápidamente a una muy breve pausa, no le cambie, seguimos en Periodismo Hoy a través de las frecuencias de Radio Educación. Hacemos una pausa para recordarles nuestras vías de contacto. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X estamos como @hoyperiodismo. Allí también pueden encontrar nuestro podcast y nos pueden mandar un mensajito. Y también aprovecho para recordarles que casi al término de esta emisión tendremos nuestra sección Un Día en la Prensa, este espacio en el que hablamos de distintos sucesos relevantes en la historia y de su abordaje desde el periodismo. Así es, porque en esta ocasión esta cápsula va a tratar sobre un suceso que ocurrió el 6 de febrero, pero cuando estaba terminando el siglo pasado. Este fue un suceso muy importante, trascendental, inesperado, abusivo y gandalla, que además puso fin a casi 9 meses de paro estudiantil
y que enfrentó a estudiantes y autoridades, y el tema era la gratuidad en la educación. Así es que si tienen una idea de más o menos de qué vamos a hablar, mándenos un mensaje a nuestras vías de comunicación, y mientras tanto vamos a seguir platicando sobre el premio Bridge Valdés y sobre la importancia de hacer periodismo con una visión de derechos humanos. Seguimos platicando con Jesús Peña, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre el premio Bridge Valdés, la importancia de fomentar el periodismo con una visión de derechos humanos. Y déjame hacerte una pregunta, Jesús, que es un poco complicada, y te la hago desde dos dimensiones, porque por un lado, hacer periodismo de esta naturaleza de inmediato pone en riesgo a las personas periodistas que hacen estas denuncias, y nos podemos volver objetivos de alguien al que no le gusta nuestro trabajo. Eso es por un lado, porque el otro lado tiene que ver con el trabajo que históricamente, desde hace décadas, el Alto Comisionado ha realizado en México, y que yo he podido ver desde muchas perspectivas, que también ha generado esa incomodidad en el Estado mexicano. ¿Qué nos dices de esta parte, de hacer este tipo de periodismo por un lado, y por el otro, que una de las agencias de Naciones Unidas pues de repente se haya vuelto pues uno de los enemigos de ciertos poderes públicos, sobre todo en México? Bueno, pues muchísimas gracias por tu pregunta, Andrés. Efectivamente, las personas que ejercen el periodismo en México, pues, y sobre todo un periodismo de derechos humanos, enfrentan intimidaciones, agresiones, censuras y en ocasiones pues agresiones tan graves como la desaparición o el asesinato. Sin lugar a dudas que es uno de los retos en materia de derechos humanos que enfrenta el país. Y además con unos periodistas que no solo tienen que lidiar con los grupos criminales, sino también en ocasiones con actores estatales que pueden estar detrás de estas agresiones. Y además en ocasiones pues también, como sabéis, condiciones laborales quizás precarias que tampoco han ayudado a realizar este labor con tranquilidad, con independencia, con profesionalismo de una labor de investigación en materia de derechos humanos. Frente a eso, efectivamente, el seguimiento a la libertad de expresión, al ejercicio del periodismo, es una de las prioridades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y hemos ido haciendo un trabajo sistemático de seguimiento de todos los casos, situaciones que hemos conocido de agresiones o potenciales agresiones contra personas defensoras y periodistas. En el caso, además de periodistas, siempre manejando tres variables en este trabajo: identificar si efectivamente ejercía labor periodística, si la persona víctima de la agresión era periodista, y si además digamos, hay un posible vínculo entre su trabajo y la agresión. Desde enero del 2017 al día de hoy, la oficina ha documentado al menos el asesinato de 79 periodistas en posible relación con su labor, ¿no? Además de otros 10 trabajadores de medios de comunicación. Entonces, efectivamente, los periodistas, como decía en algún momento anterior, pues enfrentan actores poderosos, amigos, enemigos declarados o invisibles, en fin, gente, como decía, que se favorece de la impunidad, de la corrupción, de apatía de amplios sectores, en fin. Entonces, sí, es una situación retadora, pero bueno, este es el trabajo también de la oficina, ¿no? Un trabajo de documentación, de seguimiento a casos, pero también un trabajo cercano con las autoridades para el fortalecimiento del mecanismo de protección, para la mejora de los marcos normativos, para
campañas de respaldo a la legítima labor de las personas periodistas, en fin, diferentes ámbitos, y también un trabajo de voz pública, como hoy estamos aquí contigo, Alessia, contigo, Andrés, pues también de poder difundir la situación. Y, por supuesto, el premio Brice Valdés es otro ejercicio de la Oficina de Voz Pública y de reconocimiento de esta legítima labor que realizan las personas periodistas. Oye, Jesús, acabas de mencionar este mecanismo de protección a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos en nuestro país, pero ¿hacen alguna especie como de monitoreo o cómo evalúan la implementación justo de herramientas como esta? Sí, bueno, la Oficina del Alto Comisionado forma parte de la Junta del Gobierno del mecanismo por ley, por la ley que crea el mecanismo del año 2012. Tenemos voz, no voto, y, por ejemplo, solo el año pasado la oficina participó y dio recomendaciones sobre más de 700 planes de protección o medidas de protección para personas periodistas en el país. Hemos hecho un diagnóstico exhaustivo del mecanismo a petición de las autoridades con 104 recomendaciones. En los 2 últimos años se creó un grupo de trabajo con gobierno y sociedad civil para dar seguimiento y fomentar la implementación de estas recomendaciones, y fruto de ese trabajo pues hubo un incremento significativo en recursos humanos, económicos, una mejor coordinación. Hablábamos al comienzo de la perspectiva de género, pues también ya la incorporación de todo un equipo para ir garantizando la incorporación de la perspectiva de género también en el manejo de los casos que llegan a conocimiento del mecanismo. En fin, hay todo un proceso de fortalecimiento del mecanismo que creemos que es importante. Pero también hay que olvidar, no todas las responsabilidades del mecanismo. Digamos, el mecanismo, la protección es un pilar, pero la lucha contra la impunidad es otro pilar que es muy, muy importante. Y lo es porque en la medida que los ataques, las agresiones, los homicidios, las desapariciones y otros tipos de agresiones contra personas defensoras o periodistas queden en la impunidad, pues este es un poderoso aliciente para la repetición de estas conductas. Entonces también hay un trabajo de la mano con las fiscalías para ir avanzando en la lucha contra la impunidad. Pudimos hacer también un estudio específico sobre retos y oportunidades en las investigaciones de amenazas, de desapariciones y homicidios de periodistas y personas defensoras, cuáles eran los que habían sido buenas prácticas y lo que eran áreas de mejora. Poco también, nuevamente, para incentivar, para decir que sí se puede en ocasiones hacer exitosas investigaciones, pero que también en otros muchos casos hay todavía retos importantes que hay que ir superando para vencer esta impunidad y, por tanto, que haya un clima de mucha mayor seguridad para todas las personas que ejercen el periodismo en México. Y fíjate que pareciera, Jesús, que no tiene relación esto que estamos platicando del mecanismo y el trabajo que ha realizado el alto comisionado en este tema con el premio Brice Valdés, pero yo le encuentro muchísimo sentido porque justamente va una cosa con otra, ¿no? O sea, por un lado, esta importantísima agencia de las Naciones Unidas que tiene presencia prácticamente en todo el mundo, el alto comisionado, y que también tiene las relatorías para la libertad de expresión y para la defensa de derechos humanos, pues justamente es vigilante de la actuación de los estados, de los gobiernos, de las diferentes autoridades en sus diferentes niveles para la defensa de los derechos humanos y la salvaguarda de quienes trabajamos tanto desde el periodismo o la defensa y promoción de los derechos humanos. Y por el otro lado, pues precisamente el tener un premio que reconozca el trabajo periodístico que hace, digamos, pues más o menos un poquito lo mismo, ¿no? De estar visibilizando los abusos del poder, pues es otra manera de darle blindaje y protección al trabajo periodístico. No sé cómo lo veas tú. No, absoluta y totalmente de acuerdo. Yo me había enfocado un poco quizás en el tema de protección desde la perspectiva del mecanismo, me había enfocado también un poco en el tema de la investigación, pero otro componente que es clave, básico, fundamental, lo dije un poco al comienzo, es reconocer la legítima labor que realizan las personas defensoras y las personas periodistas en el país. En este caso estamos hablando de las personas periodistas y a eso responde el premio Brice Valdés, a un reconocimiento a muy alto nivel, y es una de las tareas que realiza la oficina, a muy alto nivel de
la legítima labor que realizan las personas periodistas. Digo a muy alto nivel porque, bueno, ahí están representadas varias agencias de Naciones Unidas, está la delegación de la Unión Europea, está Francia, está Suiza, está la Universidad Iberoamericana, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras. Entonces, y ese es un componente que también trabaja mucho la oficina. Este es uno solo de lo que es el reconocimiento a esta legítima labor. La hacemos cuando sacamos comunicados de prensa, la hacemos también cuando diseñamos campañas públicas. Hemos hecho una incluso se hizo con la anterior presidencia. Entonces lo hacemos cuando se llevan las prácticas de México a foros internacionales de sobreprotección, donde México tiene un liderazgo a partir del trabajo que ha hecho el mecanismo de protección acá. Lo hacemos cuando respaldamos a cada una de las víctimas y lo hacemos en otra cosa que, digamos, no hemos abordado mucho, pero es cuando estamos trabajando con los estados para que se eliminen aquellos tipos penales que se utilizan para criminalizar a los periodistas, temas como el delito del honor, de la infamia, etcétera, y que se han usado para perseguir a compañeras, compañeros de ustedes. Entonces, trabajar para que los estados eliminen de sus códigos penales estas figuras es otra manera de reconocer, como también decías tú, a través de mecanismos internacionales, la legítima labor que realizan las personas periodistas. Y esto es clave. Si no reconocemos la legítima labor, va a ser mucho más propenso, mucho más favorable el clima a cualquier tipo de agresión. Por eso es tan importante siempre, siempre reconocer la libertad de expresión y la legítima labor que realizan las personas periodistas. Oye, Jesús, dicho lo anterior, y para ya ir cerrando esta conversación, por favor, ayúdanos a invitar de nueva cuenta a las y los periodistas que nos escuchan a que se inscriban a este premio Bridge Valdés. Ahora sí que danos toda la información que nos quieras compartir al respecto, todos los detalles, dónde podemos encontrar la liga, el link o cómo está el proceso de inscripción. Pues muchas gracias. No, el proceso ya está a punto de cerrar. El 19 de febrero es la fecha límite, entonces pues ahí apúrense ya quienes nos estén escuchando. Decir que va dirigida a personas periodistas de medios de comunicación tradicionales, en prensa, radio, televisión, pero también en plataformas digitales, o sea, un espectro muy amplio, que tienen que ser, eso sí, trabajos del año pasado, publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, que pueden postularse todos los formatos, es decir, una crónica, una investigación, un fotoreportaje, ya sea en prensa, en audiovisual, en radio, en multimedia, en podcast, en fin, nuevamente no hay limitación en el formato. Una cosa también importante, en español o en cualquiera de las lenguas indígenas que se hablan en México. Entonces, por favor, si tenemos entre ustedes radioescuchas de alguna de las lenguas indígenas, también se alienta sin lugar a dudas a periodismo de investigación en las diferentes lenguas, 68 lenguas indígenas publicadas o que se hablan en México, en fin. Y luego, como veníamos hablando, ¿no? Tiene que ser un trabajo periodístico que tenga como interés superior pues, una violación o algunas violaciones a derechos humanos y el acceso irrestricto de las familias y de las víctimas y en general de la sociedad pues, al derecho a la verdad y a través de ello contribuir a la justicia y a la reparación del daño como enfoque global, ¿no? Hay luego una categoría especial para enfoque particularmente en derechos de la niñez y adolescencia, por categoría especial, y en las plataformas o en las páginas web de las agencias de Naciones Unidas que participan, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, UNESCO, UNICEF, la Agencia de las Naciones Unidas contra el Delito de la Droga y el Centro de Información de Naciones Unidas. En todas estas plataformas se encuentra todos los requisitos, ya incluso con mayor detalle, de esta 7ª convocatoria del Premio Bridge Valdés. Oye, ya para terminar de incentivar a la banda, pues también platícanos de los premios, ¿no? Bueno, pues el premio es hay una categoría hay premios de primer premio y segundo premio. Un primer premio va a estar dotado de 8.000 euros, que es otorgado por la delegación de la Unión Europea, además de un viaje a Francia y Suiza,
que otorgan ambos países, pero que además está pensado en un viaje que fortalezca al periodista y al medio que reciben el premio, porque es hablar con representantes de la prensa, de organizaciones internacionales, de instituciones, organizaciones que defienden a los periodistas, que defienden el trabajo de derechos humanos. Entonces, una cosa que les sirva de primera mano a los periodistas premiados, pues para también fortalecer sin lugar a dudas su trabajo. Y además una beca doble en la Universidad Iberoamericana del campus de Santa Fe, que también son parte de este premio, que tiene por un año y que es para el programa de prensa y democracia que ellos están impulsando, y la beca también de periodismo en el área justo de periodismo del Departamento de Comunicación de la universidad. Todo eso para el primer premio, y el segundo premio tiene también los 8.000 euros y también la doble beca de estas dos becas que mencionaba de la Universidad Iberoamericana. Lo que no tiene es el viaje a Francia y Suiza, pero sí el premio en económico y la doble beca, ¿no? Y luego hay también un premio similar de igual importe económico para la categoría de niñez y adolescencia, y ahí y también las dos becas de la Ibero, y en vez del viaje a Francia o Suiza, lo que hay es un viaje organizado por UNICEF a alguno de sus países, pues para conocer de primera mano cuál es el trabajo de UNICEF y las experiencias, para profundizar pues esas capacidades de investigación, de cobertura de fuentes, de cobertura del tema de niñez para les periodistas premiados. Pues ahí está todos los detalles. De todos modos los vamos a dejar en nuestra página de Facebook para quienes ya con calmita quieran checarlos e inscribirse, porque ya estamos sobre tiempo. Pero muchísimas gracias por acompañarnos aquí con las audiencias de la radio pública. Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Te enviamos un fuerte abrazo y esperamos seguir la conversación muy pronto. Pues también muchísimas gracias a vosotros por este espacio, porque solo termino con una frase, si me lo permites. Cuando perdemos a un periodista, perdemos los ojos y los oídos que nos conectan con el mundo exterior. Por eso, siempre, todas, todos y todes periodistas van a contar con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está. Le reiteramos la invitación a que participen, que inscriban sus trabajos. Yo espero, Alexia, que ya hayas inscrito alguna pieza periodística tuya en coautoría, como haya sido como haya sido, pero pues para que pueda participar en este premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. Y recuerden que si se les fue algún detalle, no pasa nada. Pueden recuperar la conversación en nuestro podcast, que semana a semana se queda guardado, almacenado en la página de internet de Radio Educación, www.ello-en-medio-radio.edu.mx. Oye, Andrés, nos quedan ya pocos minutos de esta emisión, pero vamos con un día en la prensa, porque el día de hoy esta cápsula en la que abordamos distintos sucesos de la historia y su cobertura desde el periodismo, hoy la cápsula nos recuerda la irrupción de las fuerzas federales en uno de los centros educativos más importantes de nuestro país. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. El conflicto se había extendido por varios meses. Era año electoral, en el que se realizarían las elecciones más trascendentales de la historia reciente, al menos hasta ese momento. Las negociaciones no avanzaban ante el constante rompimiento por parte de los paristas, hasta que el gobierno optó por el autoritarismo como en 1968, aquel 6 de febrero del año 2000. A inicios de 1999, el entonces rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, presentó una nueva propuesta para establecer cuotas a estudiantes desde preparatoria a posgrado. No era la primera vez.
Antes hubo otros intentos de imponer cuotas, que derivaron en movilizaciones, y una de las más grandes fue la que encabezó el autonombrado Consejo Estudiantil Universitario entre 1986 y 1987. En febrero de 1999, estudiantes de diversas facultades y escuelas de la universidad comenzaron a protestar por lo que calificaron un atentado a la gratuidad de la educación universitaria. Durante semanas se vivieron momentos de tensión entre la rectoría de la UNAM y grupos estudiantiles, quienes finalmente anunciaron un paro de actividades escolares a partir del 20 de abril y en ese momento se autonombraron Consejo General de Huelga, CGH. A partir de ese momento, escuelas y facultades cerraron sus puertas y los estudiantes tomaron el control de las instalaciones de la UNAM e instalaron su cuartel general en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Por meses realizaron marchas, plantones y el reparto de volantes para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio de 6 puntos, que incluía, entre otras cosas, derogar el reglamento de pagos y mantener el pase automático de bachillerato a licenciatura. Se instalaron mesas de negociación que fracasaban porque las partes terminaban levantándose y el gobierno federal fallaba en su intento por ser interlocutor en el conflicto. En todos esos meses, el llamado CGH acusaba a la prensa de ser aliada del Estado, pero luego la buscaba para emitir sus posturas. A las 6:40 de la mañana del domingo 6 de febrero del año 2000, mientras la mayoría de dirigentes del CGH dormía en su cuartel general, decenas de elementos de la Policía Federal Preventiva irrumpieron sigilosamente en Ciudad Universitaria. Los policías federales iban acompañados de un pequeño grupo de periodistas de medios que consideraban aliados, para que documentaran, con cierta distancia, el operativo que buscaba romper el paro estudiantil luego de casi 10 meses. La policía llevaba 432 órdenes de aprehensión, pero detuvo a 632 estudiantes acusados de robo calificado, daños a propiedad ajena, terrorismo, lesiones dolosas, sabotaje y motín. La PFP permaneció en la universidad hasta el 23 de abril del 2000, y durante esos 2 meses y medio, la prensa nacional y extranjera estuvo presente. Pero los uniformados hicieron todo lo posible para impedir que cumplieran su labor informativa en una época donde el desarrollo de Internet era incipiente e insuficiente para documentar los hechos. Hace ya un cuarto de siglo de la irrupción federal en la universidad, que no se había dado desde 1968 y que las generaciones recientes no vivieron y quizá no conocen. En ese momento de la historia, los grandes medios jugaron a favor del gobierno, pero las y los periodistas de esos medios y de otros independientes hicieron su trabajo en medio del acoso de las dos partes, de los estudiantes paristas y de las policías. Bueno, como siempre, el tiempo se agota, pero antes de que se acabe el tiempo, Alexia, déjame recordarle a nuestra amable audiencia que estamos ya preparándonos para festejar el 5º aniversario de Periodismo Hoy al aire a través de las frecuencias de Radio Educación. En marzo iniciamos esta aventura que ha sido posible gracias al acompañamiento de todos y todas ustedes que semana a semana le dan frecuencia a la radio pública y nos acompañan en estas reflexiones. Y bueno, pues les recordamos que seguimos teniendo una cita la próxima semana. Pero mientras tanto, Alexia Cervantes, como siempre, ya sabes, es un placer compartir contigo estos micrófonos. Andrés Solís, el gusto es mío. Felices primeros 5 años de Periodismo Hoy. Ya estamos a un par de semanitas de arrancar esta nueva etapa de nuevo en las instalaciones de nuestra querida Radio Educación y además vamos a estrenar una nueva sección. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.
Trabajamos para usted en el Servicio Social Karen Sanabria, Jimena González, Andrea Torres, Leonardo Vivas y Natalia Acevedo. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.